Queridos, es importante tener estos tiempos de oración, de comunión, porque recuerden, no vamos a la iglesia, somos la iglesia. No es que vamos al templo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y eso significa que es importante vivir esta unidad como cuerpo de Cristo, de orar los unos por los otros, de orar por la congregación, al menos conocernos, ¿no es cierto? Tener este tiempo. Así que cada cierto tiempo lo vamos a estar haciendo de orar juntos. Y hoy día damos inicio a la segunda carta a los tesalonicenses. Esta segunda carta a los tesalonicenses, lo que vamos a analizar hoy día, lo que vamos a estudiar son los primeros 2 versículos. Los primeros 2 versículos son la introducción que Pablo da en general a las cartas. Y ustedes se van a dar cuenta que esta introducción no está solo en esta carta a los tesalonicenses, es común a todas las cartas de Pablo. Incluso las cartas de Pedro parten también de la misma manera. El que escribe un poco distinto es Juan, que Juan siempre escribe distinto en todas las cosas. Y en este caso, en 2 Tesalonicenses, voy a compararlo con la primera carta y van a ver las similitudes. Dice aquí, voy a leer primero la primera columna, que es de 1 Tesalonicenses. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Así partió la primera carta. La segunda carta parte así. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. ¿Les parece parecido? Es bien parecido. La verdad es que en general las cartas parten con la misma introducción, la misma estructura, donde primero se especifica quién la escribe. Segundo, a quiénes son los destinatarios de esta carta. ¿Ya? En este caso, la iglesia de Tesalónica. En tercer lugar, hay una declaración de gracia y paz. Y en cuarto lugar, hay una oración. Generalmente esto va a variar entre que Pablo hace una oración por escrito o dice que ha estado orando por ellos. Generalmente todas las cartas parten igual. Ahora bien, respecto a estos puntos, cuando partimos el estudio de la primera carta, yo hablé de los primeros 2 puntos. Me detuve a explicarles en qué situación estaban Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo, ¿no es cierto? Y me detuve harto y explicando con el libro de Hechos. No lo voy a repetir ahora. Si usted quiere saber de eso y el contexto de esto, va a tener que meterse a Livestream o YouTube, donde tenemos todas las predicaciones anteriores. Entonces, en el inicio de la serie Los Tesalonicenses, usted puede ver nuevamente el inicio y ahí damos el contexto de estas 2 cartas. El segundo punto, que tiene que ver con los destinatarios de esta carta, con aquellos que la van a leer, también hicimos una prédica al respecto, de los tesalonicenses, de cuánto duró la evangelización a ellos, qué es lo que estaban viviendo. También pueden revisar esa prédica. No hay motivo para repetirlo nuevamente ahora, ¿no es cierto? Lo que no hemos hablado es el tercer punto, y que es el que me quiero detener hoy día, que es la declaración de gracia y paz que Pablo da en sus cartas, y en realidad no solo Pablo, en realidad también las demás cartas del Nuevo Testamento. Si ustedes revisan el inicio, van a ver que hay una declaración de gracia y de paz a la iglesia. Ahora bien, esto no son simplemente palabras bonitas, porque podrían haber sido otras palabras. No es simplemente una formalidad. La verdad es que son 2 palabras que son cruciales para comprender el Evangelio. Son la base del mensaje de salvación. La gracia y la paz. No podemos entender la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, si no entendemos nuestra condición humana perdida y caída. Y no entendemos la paz que proviene de Dios si no entendemos la guerra en la cual estamos los seres humanos. Hay una guerra. Y para entender la paz, debo entender la guerra. Si no, no entiendo la paz. En ese sentido, tenemos que hablar un poco de esto. ¿El ser humano está en guerra? ¿Cuál será la guerra? ¿Cuál será la principal guerra que vemos en el mundo? ¿Será entre Estados Unidos y China? ¿Cuál es la guerra? La Escritura nos habla de una guerra. Y esa guerra no es solo actual. Todo aparenta estar en paz, pero no está en paz. El mundo no está en paz. Romanos 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oh almas adúlteras, escribe Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La verdad es que la Escritura
habla de una enemistad. Habla de que el ser humano tiene un enemigo. Y ese enemigo, fíjese que la Escritura nos dice que es el diablo. Que es lo que uno podría pensar. La Escritura dice que el ser humano es enemigo de Dios. Fíjese qué potente. En realidad, voy a ocupar una palabra fuerte. Fíjese qué estupidez la del ser humano. Que pelea contra el Creador. El ser humano está en guerra. Y esa guerra es contra Dios. El ser humano está en guerra hace 6.000 años desde la caída. Y esa guerra no es solamente contra otros humanos. Esa guerra es contra Jesucristo, el Rey de Reyes. El ser humano nace en estado de guerra. El ser humano no nace en terreno neutral, como muchos piensan. El ser humano nace levantando un puño contra la autoridad. Y la primera autoridad que se nos presenta son los papás. Así que al niñito y a la niñita no le tienes que enseñar a ser rebelde. Nace rebelde. Y nace mentiroso. Y nace haciendo tonteras. Nace siendo un ególatra. Y está tan asumido que uno dice, bueno, los niños son ególatras. Es el pecado humano. El ser humano nace en guerra contra el Creador. El ser humano no nace bueno. El ser humano nace condenado, dice la Escritura. Eso es lo que dice Juan 3:16, cuando dice que el Padre envía a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Pero aquel que no ha creído ya está en condenación. No es que hay que hacer algo para llegar a la condenación. Uno ya nace condenado porque nacemos en una raza caída y enemiga de Dios. El mundo está en guerra y tú y yo nacimos en una guerra. Y no nacimos en terreno neutral, nacimos en un bando. Y ese bando es el ser humano. Nacimos levantando el puño contra Dios. Nuestra carne caída nunca se va a despertar un día diciendo la carne misma, oye, deseo a Dios. La carne no desea a Dios. La carne es enemiga de Dios. Por tanto, si le damos rienda suelta a los deseos de la carne, nada de esos deseos va a ser a favor de Dios. Por tanto, el ser humano está en un estado profundamente caído, en un estado profundo de guerra que lleva a toda la destrucción del planeta, porque es una guerra contra el mismísimo Creador. Nadie busca a Dios. Si tú crees que llegaste acá y llegaste al Señor porque lo buscaste, no es así, dice la Escritura. Tú lo buscaste porque Él te buscó primero. Y si tú lo amaste, es porque Él te amó primero. Porque en nosotros no surge el querer buscar a Dios. Somos enemigos de Dios. Parecemos estar vivos los seres humanos, pero no estamos vivos, estamos muertos. Jesucristo cuando caminó en la tierra dijo, ¿saben qué? Dejen que los muertos entierren a sus muertos. O sea, entre un muerto que no se mueve y un muerto que se mueve, están muertos igual. Todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Isaías dice que en realidad los pecados nos arrastran como el viento arrastra una hoja. ¿Cuánto se resiste una hoja al viento? Nada. Cabalga sobre el viento en realidad. Así mismo, los pecados nos arrastran a nosotros. Nuestra carne desea el pecado. Nuestra carne es enemiga de Dios. La humanidad, por tanto, es un desastre. El Creador lo creó todo perfecto y nosotros pisoteamos la perfección. Lo creó todo en amor y con nuestra egolatría destruimos amor. El Señor lo creó todo en justicia y con nuestra soberbia destruimos la justicia. Y pisoteamos la creación. Y por eso el mundo hoy día está en destrucción. Está en destrucción porque el ser humano está en guerra. ¿En guerra contra quién? Contra el Creador, que todo lo sostiene. Esa es la guerra del ser humano. Está enemistado y somos enemigos de Dios, dice la Escritura. Y puede haber paz para una raza caída que está enemistada, nada más ni nada menos con el Creador. ¿Puede haber paz? No. Toda paz que presenta este mundo es aparente paz. Entonces, tal vez tú has ido a algún asado familiar y asado de los compañeros de trabajo y todos se ríen, sí, pero en sus corazones están divididos y pelan el uno al otro. Y hay pelea familiar, y hay disensión, y hay división, y hay enemistades. No hay paz, en la aparente paz. Tal vez te parece que el mundo está bastante tranquilo y no sé, los gobiernos. No hay paz en los gobiernos.
Es que la ONU que se une, no hay paz en la ONU. La ONU se une en contra del Rey de Reyes, que es Cristo. Hay una guerra en este mundo. Hace milenios que hay una guerra. Y en esa guerra tú y yo hemos tomado parte y hemos sido enemigos de Dios. No hay paz en este mundo. No hay paz en el Oriente y en las religiones orientales. Como muchos buscan esa paz en el misticismo, no hay paz en el misticismo. No hay paz en los deportes, como muchos buscan la paz en los deportes. No hay paz. Hay lucha de egos, pero no hay paz. Y no hay paz en el trabajo y tal vez tú escapas de la casa y quieres ir al trabajo porque ahí buscas paz. No hay paz en el trabajo. Y no hay paz ni siquiera en la familia, que es una institución sagrada por parte del Señor. No hay paz en las instituciones religiosas. No hay paz en este mundo. No hay paz porque estamos en guerra. Y porque tú y yo nacemos en esa guerra con un bando bien marcado. Estamos contra Dios. ¿Podrá vencer el ser humano? ¿Podrá vencer a Dios? Imposible. El mal nunca puede vencer, porque el bien es Dios. Y tú y yo no somos buenos, somos malos. Por tanto, nacemos en condenación. Estamos ya condenados. No tienes que hacer cosas malas para. Tú ya naciste mal. Tú ya estás condenado. Es que yo no he hecho nada malo. No, tú naciste mal. Naciste en pecado. Es imposible que el mal venza el bien. Cristo es el bien. Tal vez tú piensas que estoy siendo muy dramático. Y digan, no, pero Claudio, como tantos, igual yo veo cosas buenas en el mundo, nunca tanta guerra, igual está bonito el día y paseo por, no sé, por Salinas y lo pasamos bien y tal vez voy a comer a algún de restaurante, igual hay bien. ¿Saben por qué hay bien en este mundo? Por algo que se llama gracia. Hay bien en este mundo por la gracia de Dios. Por eso hay bien. No por el ser humano. Porque el ser humano lo que merece es infierno eterno. Lo único que nos separa del infierno ahora, que en este momento estemos en el infierno, es la gracia de Dios. Y esa gracia es para todo ser humano. Es lo que se llama una gracia común para todos. Es la gracia común la que permite el bien en este mundo. La gracia común de Dios permite que un violador tenga pan todos los días. ¿Se lo merece? No, pero es la gracia común de Dios. Es la gracia común la que permitió que hoy día saliera el sol. No tendría por qué salir. Si el ser humano busca oscuridad, ¿por qué tendría que salir el sol? Solamente por la gracia de Dios hay bien en este planeta. Si el Señor retira su gracia, este mundo se torna un infierno, inmediatamente. Porque todo bien proviene de Dios. No proviene del hombre. No es que el hombre se lo merezca. El hombre merece condenación. Por tanto, si hay bien en tu vida, es por la gracia de Dios. La gracia común que otorga bien a todo ser humano. Y que incluso permitió que Hitler, por ejemplo, disfrutara de la música. ¿Merecía música? No. ¿Quién se merece música? Nadie. El Señor la otorga en su gracia común. Por tanto, esas cosas que tomamos por sentados, la Escritura dice, no las tomes por sentado porque provienen de la buena voluntad de Dios. Y si Dios quisiera quitar eso del mundo, ¿qué podríamos reclamar? Si somos enemigos de Dios. Si no estamos a favor de Dios, estamos en contra de Dios como humanidad. Y si no me cree, salga a la calle y predique Jesucristo. Y veamos qué le van a decir. El mundo está contra Cristo. A favor de cualquier cosa que sea contra Cristo. Porque el mundo está en una guerra. Y todo bien en este mundo es por gracia de Dios. Una gracia que es común. Pero aquí es donde viene el mensaje que tanto nos cuesta comprender del Evangelio. Que también hay una gracia salvífica, específica sobre el pueblo de Dios. Que el Señor, siendo nosotros enemigos de Él, está dispuesto a reconciliarnos con Él. Para que una guerra termine, un bando tiene que ganar. O un bando tiene que ceder. O un bando tiene que rendirse. O un bando tiene que ser derrotado. En este mundo, cuando alguien gana una guerra, el país derrotado o el reino derrotado pierde. Pierde mucho. Pierde honor, pierde territorio, pierde probablemente la vida.
En la historia hemos visto muchas veces cómo un reino gana a otro reino y los mata. Les quita la vida, y si les preserva la vida, eso ya es gracia. En la guerra de este mundo, el que pierde, pierde todo. No tiene derecho, no tiene nada. ¿Quién es el ganador en esta guerra entre ser humano? Que el ser humano inició contra Dios. Una guerra que de una soberbia incomprensible de parte del ser humano. Dios es el ganador. ¿Y qué hace el Señor con los derrotados? La verdad es que aquí es donde viene el mensaje del Evangelio. Hay dos alternativas. Dos alternativas que se están predicando a lo largo del mundo los últimos 2000 años. El mensaje es este. Dios ha derrotado al mundo. O te rindes a Él, o te vas a humillar a la fuerza a sus pies. Rendirse a Él, ¿qué implica y qué va a significar? Algo que nadie entiende. Significa no solo pasar a tal vez entrar a la ciudad de Dios y ser esclavos de Dios. El Señor dice, si tú te rindes al señorío de Cristo, tú serás mi hijo y comerás en mi mesa. ¿Se ha visto algo así en una guerra humana? Donde el enemigo vence y le dice al otro, si tú te rindes, no solo te perdono la vida, tú vas a pasar a comer en mi casa todos los días de tu vida. Y yo te voy a tratar como hijo amado. ¿Existe eso? No existe. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia salvífica. Por 2000 años, el Señor ha mandado sus heraldos, su mensaje por todas las naciones, anunciando la llegada definitiva de su reino, porque el mundo debiera haber sido destruido al menos hace 2000 años atrás, cuando el mundo mató a Dios. Ese era el momento para destruirlo. Sin embargo, Pedro dice que la misericordia del Señor es grande. Y Él quería que todos nosotros procediéramos a arrepentimiento. Por tanto, en su paciencia Él ha esperado. Y en medio de las naciones se está predicando el mensaje de buenas nuevas. ¿Cuál mensaje? El mensaje de la gracia salvadora del Señor, que es tremenda y inexplicable. El mensaje de la reconciliación de parte de Dios con sus enemigos, los seres humanos. ¿Dios tendría que hacer eso? No, Él podría eliminarnos inmediatamente. Hay otra vía para que haya paz mundial. ¿Saben cuál es? Que el Señor nos elimine a todos hoy día. Listo, no hay más seres humanos, hay paz. Pero no hace eso. No hace eso. No hizo eso el Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz verdadera proviene por parte de Dios. Y esa paz únicamente se encuentra en Jesucristo por medio de la fe, creyendo en Él. Cuán grande es la misericordia del Señor, cuán grande es su gracia. En vez de tratarnos como enemigos derrotados, nos trata como si fuéramos los amigos más íntimos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. La palabra reconciliación pasa a ser también muy importante en el mensaje de las buenas nuevas. Porque estamos en guerra y no buscamos la paz, porque no buscamos a Dios. Sin embargo, el Señor nos busca a nosotros, no teniendo por qué hacerlo, porque Él nos podía derrotar en un día, en un segundo. Nos quita todo aliento de vida. Y sin embargo, el Señor procura la reconciliación porque Él es amor. Así que Él envía a su Hijo unigénito como heraldo también, para hablar del amor del Padre. ¿Y qué hicimos con el heraldo del Evangelio? Jesucristo mismo, lo matamos. Matamos a Cristo en la cruz. Tú y yo lo matamos con nuestros pecados. Pero ahora hemos sido justificados, es decir, declarados justos. ¿Por qué? ¿Por qué hemos sido declarados justos? ¿Por qué hemos sido reconciliados? Por la obra de Jesucristo en la cruz. Alguien tenía que pagar por el precio de esta guerra. Alguien tenía que cargar con la ira de Dios, el enojo que Dios tiene con el pecado de la humanidad. Alguien tenía que cargar. Ese alguien debíamos ser cada uno de nosotros, pero decidió ser Dios mismo. Piensen esto, el ser humano inicia guerra contra Dios, destruye la creación y Dios toma el castigo.
cuando Dios podría habernos derrotado. Y Él toma el precio de esta guerra. Y Él muere en nuestro lugar. Esta guerra, ¿ha corrido sangre en esta guerra? Claro que sí. Pero la sangre que corrió no es la tuya, es la de Dios. ¿Dios sangra? Claro que sí, en la cruz. Pero no por fuerza, voluntariamente. Porque Él se entregó. Porque nosotros no lo podemos vencer. Por tanto, la sangre que ha corrido en esta guerra es la sangre de Dios. Es de Jesucristo. Es su sangre. Por eso el acto de reconciliación es tremendo. Y es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Es tan importante ese acto de reconciliación, es tan increíble lo que hace el Señor en la cruz, que Pablo dice que incluso eso, ese puro hecho, nos debe dar absoluta certeza de nuestra salvación. Porque dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, si siendo enemigos, estamos contra Dios, Él me reconcilió. Entonces Él dice, mucho más, ahora ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, como si el Señor hizo eso por mí cuando yo era enemigo de Él y no lo buscaba, estaba contra Él, ¿cuánto más ahora que soy hijo, el Señor me va a salvar y me va a llevar a su reino? No cabe la menor duda que el Señor me va a salvar. ¿Cuánto más? Por tanto, hay plena certeza de salvación por el puro hecho de la reconciliación de Cristo en la cruz. Al ver el pasado, tenemos certeza del futuro. Al ver la cruz de Cristo, tenemos certeza de que estaremos en su reino. Porque si Él estuvo dispuesto a morir por mí cuando yo no lo amaba y no lo buscaba y era enemigo y estaba muerto en mis delitos y pecados, ¿cuánto más ahora que soy hijo? El Señor no me va a desechar porque soy hijo. ¿Cuánto más? Hace milenios que el ser humano está en guerra. Está en guerra con Dios. Ha arrasado el planeta entero. Pero esa guerra entre el hombre y Dios halla su fin en Jesucristo, el Dios hombre y el hombre Dios. Esa guerra ha concluido en Cristo. Y Jesucristo va a venir a concluir esa guerra también. Pero por ahora, antes de derrotar a todos los que no se rindan a sus pies, el mensaje de la gracia y de la paz está promulgado en medio de las naciones. Y ahí es donde adquiere tanto sentido pasajes como este de Colosenses, que dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase, es decir, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Para que haya paz, tuvo que correr sangre. Un pacto de paz efectuada con la sangre de Dios. ¿Quieres la paz? Esa paz no la vas a encontrar en el mall. O de repente tú dices, no, estoy afligido y quiero paz. No la vas a encontrar viendo series y viendo tele. Y quiero paz, como que no siento paz. Esa paz no la vas a encontrar yendo a fiestas. Y el carrete, y no la vas a encontrar tampoco, como les decía, en las artes marciales. Quiero paz, así que voy a meterme a Kung Fu. No vas a encontrar ahí. Qué bueno que hagas Kung Fu, pero ahí no vas a encontrar la paz. Y la paz no la vas a encontrar, como les decía, en los deportes y el misticismo oriental. La paz la vas a encontrar en un solo tratado de paz que pende sobre la humanidad. Y ese tratado de paz es con Cristo. Por eso aquel que esté en Cristo tiene paz. Y el que no está en Cristo no tiene paz. Hay un tratado de paz. Hay un pacto de paz. El pacto de gracia efectuado por el Señor. No vas a encontrar paz en el trabajo y la familia, instituciones religiosas. Solamente vas a hallar gracia y paz en el príncipe de paz, Jesucristo, el Rey de Reyes. O te rindes a su reino o permaneces en la condenación siendo enemigo de su reino. O te rindes en mansedumbre a sus pies o permaneces en rebeldía y en ira y enfrentarás la ira de Dios. No hay alternativa. Tal vez tú dices, no, pero es que yo
no soy ni fanático, entregado a Jesús, ni tampoco soy enemigo. O eres lo uno o lo otro. O estás en Cristo o no estás en Cristo. O estás condenado y ya naciste condenado, o eres salvo por medio de la fe en Jesucristo. No hay otro camino. No hay otro pacto de paz. O estás en guerra o estás en paz. O estás en guerra o estás reconciliado. Y esta guerra, esta reconciliación que Dios te ofrece, no fue gratuita. Para nosotros es gratis. No es por obras, no es por mérito, pero para el Señor no fue gratis. Para el Señor le costó la ruptura de su carne. Esta guerra le costó sangre a Dios y no le costó porque le sea difícil ganarle al ser humano. Al Señor no le es difícil ganarle al ser humano. A Él le costó sangre porque Él quiso ganarte a ti, que es muy distinto. El Señor quiso ganarte a ti y tenerte a ti en su redil y en su familia. Por eso el Señor derramó su sangre. No porque al Señor le falte poder para ganar una guerra así. Por eso cuando las cartas del Nuevo Testamento parten con la proclamación de gracia y paz, no es simplemente una bendición así como rutinaria. El que todas las cartas te digan lo mismo no nos habla de rutina, nos habla de la importancia de esas palabras, de lo central de esto. Cuando Tesalonicenses parte diciendo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, eso no son simplemente buenos deseos. Es una declaración de victoria y salvación para el pueblo de Dios. Porque en realidad esas palabras no debiera salir ahí gracia y paz hacia un ser humano. Debiera salir juicio e ira, ¿no es cierto? Castigo, oprobio por rebelarse contra la perfecta voluntad de Dios y destruir el planeta y destruir al prójimo. No debiera salir gracia y paz. Pero fíjense que ahora sale gracia y paz. Ahora bien, esa gracia y paz no está dirigido a todo ser humano, sino que ¿a quién? Dice a la iglesia que está en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. En aquellos que están en Dios, aquellos que están en Cristo, están reconciliados. Y por tanto, sobre ellos hay una declaración de gracia y de paz. Y esa declaración, ¿de parte de quién viene? Del mismo Dios, el mismo Padre y el mismo Hijo. Y por eso ya no, en la segunda frase no es en la segunda frase es de. Usted en la primera frase dice a la iglesia en Dios, nuestro Padre, y en el Señor, gracia y paz a vosotros. ¿De parte de quién? ¿De Pablo? No, pues da lo mismo lo que Pablo declare de paz, no tiene que ver con lo que Pablo nos dice, tiene que ver con que Dios está haciendo una declaración sobre aquellos que están en Él. Y dice, de parte entonces, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esa declaración es tan importante que tiene que estar en todas las cartas. El Señor ahora ya no es mi enemigo. El Señor ahora ha declarado sobre mi vida gracia y paz. ¿Puede haber mayor gozo? ¿Puede haber mayor paz? ¿Puede haber mayor bendición? Claramente todas las cartas tienen que partir así. Y cuando Pablo le escribe a los efesios, les dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También a los que estaban en Éfeso, también hasta ahí alcanzó la gracia y la paz de Dios. A los griegos, y no solo a los griegos. Dice que a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También a ellos, a los filipenses, también a ellos que están en Cristo, también alcanzó la gracia y la paz. También ellos fueron reconciliados, porque este mensaje de buenas nuevas no es solo para judíos, sino que también para gentiles y también para griegos. Y el mensaje de gracia y de paz es una declaración de salvación de Dios para aquellos que están en Cristo. Así que a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz
sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. También a los colosenses llegó la gracia y la paz. Hasta ahí. Y no solo a los colosenses, dice que a las iglesias de Galacia, todo lo que es Turquía actualmente, también ahí, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y del Hijo, el general de los ejércitos celestiales, que está a punto de invadir este mundo. Pero el mensaje de paz se ha expandido en todas las naciones, donde está diciendo: yo voy a destruir el mundo, pero hay un arca donde te puedes salvar. Hay gracia y paz disponible para ti. ¿Quieres? Entra al arca. El arca es arrepentirse a los pies del Señor. Ese es el arca de salvación, Jesucristo mismo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El llamado imperial de Cristo incluso alcanza el principal imperio de la época, que era Roma. Roma, que predicaba la pax romana, esa paz romana. Ellos dijeron: vamos a traer paz al mundo. ¿Cómo? Matando a todos. Es una opción. No es la opción de Dios. Roma fue y derrotó a todos y proclamó la paz en medio de las naciones. Pero ese mensaje y ese actuar de paz no trajo paz. Es Dios el que establece la paz de Cristo. Y ese mensaje de la paz de Cristo empezó a invadir todo el Mediterráneo, toda Europa, incluso conquistó el Imperio Romano. La paz de Cristo es distinta a la paz romana. Es distinta a la paz del mundo. Una paz en enemistad. La paz de Cristo te ofrece la paz a la verdadera guerra que hay en tu corazón. Es tu guerra contra Dios. En la paz de Cristo. ¿Quieres ser salvado? Necesitas rendirte. Necesitas levantar las manos. Eso necesitas, levantar las manos ante Cristo y decirle: Señor, tú eres el Señor. Yo no soy Dios, tú eres Dios. Ya no quiero pelear contra ti. Si quieres paz, es necesario humillarse y arrodillarse a los pies de la cruz de Cristo y dejar que la sangre chorree, pero no tu sangre, la sangre de Cristo chorree sobre ti. Es la sangre de Él la que nos purifica de los pecados. Es su sangre la que nos liberta de nuestra guerra. Es su sangre la que nos liberta de la iniquidad. Es necesario estar postrados a los pies de Él. Todo aquel que se rinde ante Él, que levanta manos santas en arrepentimiento, hallará vida y hallará gozo. Hay gracia y paz. ¿Disponible para quién? Para ti. A tal punto que este mensaje, luego de 2000 años de proclamación de las buenas nuevas en medio de las naciones, ha llegado acá. Y ahora la carta probablemente dice algo así como: a la iglesia de Viña del Mar, que está en Jesucristo. Gracia y paz a ustedes, de parte del Padre y el Hijo. Porque ustedes están en Cristo. Si estás en Cristo, regocíjate, alégrate. No hay mayor declaración de gozo que esa, que sobre tu vida ahora hay gracia y hay paz. Pero si tú no estás en Cristo, hoy día es tiempo de entrar al arca, antes de que venga la destrucción que debería haber venido ya hace 2000 años atrás. Antes que venga la aniquilación del mundo, entra al arca. El arca se llama Jesucristo. Cree en Él. Arrepiente de tus pecados. El arrepentimiento es una muestra de la fe en Cristo. Arrepiéntete ante Él. ¿Has buscado la paz y no la has hallado? ¿Quieres escuchar el dictamen de gracia y paz sobre tu vida? Hoy día es día de rendición y de salvación. Hoy día es un día donde debemos postrarnos a los pies de su cruz y decirle: Señor Jesucristo, yo creo en ti. Ten memoria de mí cuando vengas con tu reino. Cuando destruyas todas las cosas. Cuando retires la mano de gracia común y el mundo inmediatamente caiga en un infierno. Recuérdame. No te olvides de mí, Señor. Ten misericordia de mí, me arrepiento de mis pecados. Vamos a orar. Padre Santo, nacimos en el bando enemigo. Nacimos caídos. Nacimos perdidos.
y nacimos rebeldes, levantando un puño contra ti. Podrías habernos destruido tantas veces y no los has hecho. Podría haber destruido este mundo 6.000 años atrás, 2.000 años atrás, y no lo has hecho. Tu misericordia nos alcanzó hasta nosotros, que estamos en estos últimos tiempos del siglo XXI. Tu misericordia alcanzó hasta este lugar. Por eso en este día te agradecemos. Nos postramos ante ti, nos rendimos ante ti. Levantamos nuestras manos en señal de rendición ante ti, que eres el único Señor y Salvador. Jesucristo, creemos en ti. Y te damos gracias porque, como ahora estamos en ti, pende el dictamen de gracia y paz sobre nuestra vida. Tú nos has reconciliado por medio de la cruz de Cristo. En este día, los que estamos acá, Señor, declaramos con arrepentimiento que creemos en ti. Líbranos de nuestras iniquidades y de nuestros pecados. Sabemos que nacimos condenados, pero ahora estamos en salvación por tu gracia. En este día declaramos que creemos en ti, Jesucristo, que tú eres el Señor, el Salvador, y anhelamos tu retorno. En el nombre de Jesús. Amén.